Muy buenos días, abogados binacionales con ustedes nuevamente, dándole todos los tips necesarios y todo lo que ustedes requieran como información. Hoy vamos a tocar un tema referido a los avances que se han tenido con respecto al Estatuto Temporal de Protección para el Migrante Venezolano. Pero antes de entrar al tema, quiero tocar algo de historia, de identificación de los venezolanos. Y recuerdo alrededor de los años 1983, cuando se inauguró el Metro de Caracas, una de las grandes obras en Sudamérica, donde Venezuela fue uno de los principales países, cuidado si no el primero, que implantó como transporte de la vanguardia de la tecnología el Metro de Caracas. En 1983 se inauguró el Metro de Caracas, la línea de Chacaíto a Plaza Venezuela. Eran solamente 3 estaciones, pero era un avance tecnológico, un avance de cultura, un avance de muchas ideas prósperas y de mucho futuro en Venezuela. Pero llamo la atención esta historia porque recuerdo que nosotros los venezolanos, en esa obra tan grande, tan tecnológica y llena de mucha tecnología en avances, principalmente en el sector de transporte, recuerdo que nosotros los venezolanos, cuando entrábamos al metro, teníamos otro tipo de conducta. Una conducta de buen ciudadano, una conducta donde las personas seguían las normas y los reglamentos dentro del metro de Caracas y existía la cordialidad, existía la educación. Era como algo mágico. Los venezolanos, cuando ingresábamos al metro de Caracas, era otro venezolano, el venezolano que debemos ser. Un venezolano que es educado, que cumple con las normas, que cumple con los reglamentos, que son venezolanos, que son ciudadanos ejemplares. Y a eso debemos ir. Nosotros somos de ese tipo de educación, de ese tipo de costumbres. Es por esto que los muchachos de los 20, 30 años ahorita, inclusive menores, adolescentes, no recuerdan ese tipo de historia respecto a cómo nosotros hemos sido en el pasado. Es por esto que debemos resaltar esa conducta de comportamiento en cualquier parte del mundo. Nosotros debemos sobresalir por los buenos ciudadanos que somos, por las personas educadas que somos, las personas prósperas, trabajadoras y que siempre están pendientes de educarse, de seguir adelante, de crecer como persona. Esos somos los venezolanos. Los venezolanos que somos prósperos, educados y con un futuro que siempre anhelamos en función de nuestras familias y el sustento de nuestros seres queridos. Por eso es que recuerdo esos momentos. Inclusive el gobierno tenía en aquel tiempo, una de sus mayores funciones era el fomentar. Pero no fomentar odio, violencia, divisiones, no. Fomentar de que todo venezolano debía comportarse como todo un buen ciudadano, de que todo venezolano debía tener sus principios y valores para la convivencia con los demás. Hacia eso debemos ir. Así que, paisano, venezolano, debemos resaltar esos principios que siempre hemos tenido. Debemos rehacer nuevamente nuestras conductas dirigido a qué? A que debemos cumplir y ser un buen ciudadano. Entramos al tema. Estatuto Temporal de Protección del Migrante Venezolano. Quiero informarles que hasta el día de ayer, dentro del procedimiento legislativo para la aprobación de este decreto, se envía para que se hagan los comentarios o sugerencias referente a ese decreto del presidente. Ya hasta ayer se cumplió ese proceso, por lo tanto lo que viene ahora es la promulgación y la publicación del decreto. Este decreto va a tener dos fases fundamentales. La primera fase va a ser la fase del registro, de que donde todos los venezolanos que están acá en Colombia se registrarán en la base de datos de Migración Colombia para optar por el Estatuto Temporal de Protección del Migrante Venezolano. Es importante que estén muy pendientes, aún así por este canal lo estaremos informando. Después de esa fase de registro vendrá lo que es la recolección de toda la identificación biométrica, o sea, donde tendrán que ir según las citas que estipule Migración Colombia a Migración Colombia para que le tomen las huellas, le tomen las fotos
y tengan un registro biométrico sobre su identidad. Una vez que culmine todo esto, saldrá la documentación del Estatuto de Protección del Migrante Venezolano. Entonces, con esa documentación, ustedes podrán ya estar legalmente y poder hacer todo lo que sea necesario para su convivencia acá en Colombia, porque estarán de manera legal. Hay dos puntos muy importantes dentro de este decreto, y es que las personas que son profesionales, ¿verdad? Y quieren entrar a un proceso de convalidación de sus títulos universitarios, que son muchos los venezolanos que son profesionales y están haciendo acá otros oficios por no convalidar el título, ustedes podrán con ese estatuto temporal de protección de inmigrante venezolano optar porque tengan una convalidación de su título, ya que será una documentación que podrá servir de identificación para obtener esa resolución del Ministerio de Educación y usted poder ejercer su profesión. Eso es algo muy importante, que no lo teníamos con el PEP, pero ahora con el estatuto es uno de los avances que vamos a tener en la normativa para el beneficio de los venezolanos. Otra de las cosas importantes, los padres que tienen los hijos nacidos acá en Colombia, habrá una protección especial para estos padres en los cuales tienen un hijo que fue nacido y es colombiano. Entonces, de esa manera, los padres tendrán una protección especial para su regularización dentro de Colombia. Seguiremos informando referente al Estatuto Temporal de Protección del Migrante Venezolano. Le estaremos informando, le estaremos dando los avances. Así que síguenos en nuestras redes. Haznos las preguntas que ustedes deseen. Recuerden, abogados binacionales. Tiene también materias y podemos asesorarlos en otras materias como son materia penal, materia civil, materia de familia, materia contractual, materia laboral. Solamente escríbenos y dinos cuál es tu inquietud, cuál es tu duda y nosotros con mucho gusto lo atenderemos y le daremos toda la guía necesaria para que hagan valer sus derechos. Muchas gracias, el doctor Ibrahim Guerrero, siempre con ustedes, dándole las informaciones necesarias y viendo al pasado de nuestra identidad, una identidad de buen ciudadano. Gracias y que tengan excelente día.